haciendo. Amén. Entonces yo quiero compartir en esta noche una pequeña porción de la palabra de Dios. Me falta el aire de tanto que anduve por ahí. 36:11. Amén. ¿Lo tiene? Isaías 36:11. Es una historia. Luego lo desandamos un poquito a la historia, así usted la conoce bien. Entonces, ¿lo tiene? Dice 36:11. Dice, entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joab al Rabsacés. Rabsacés era un enviado del rey asirio babilónico. Era un título, ¿no es cierto? Jefe de copero, jefe de confianza se llamaba, ¿no es cierto? Le dijeron al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. El versículo 13, o sea, 2 versículos más, o sea, estamos en el 11, 36:11, vamos al 36:13. Entonces el Rabsacés, ¿no es cierto? Que le he dicho que se calle un poquito, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oí palabra del gran rey, el rey de Asiria. Y vamos al capítulo 37, ahí un poquito más adelante nomás, 37:14. Ezequías era el rey de Israel. El 37:14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, subió al templo a orar, a adorar, y las extendió a las cartas delante de Jehová. Y esperó la respuesta de Dios. Y en el capítulo 37, o sea, ahí en el mismo capítulo 37, pero en el versículo 33 al 35, viene la respuesta por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le da una palabra de Dios a Ezequías y a todo el pueblo de Israel. Y le dice, Isaías, que era el profeta en aquel entonces, le dice, por tanto, así dice Jehová. ¿Lo tiene? 37:33, ¿lo tiene? Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios? A ver, ¿saben qué? Esta palabra es tremenda, porque si nosotros contamos esta historia, después, ahora yo se la cuento bien, qué era lo que pasaba. Después te lean la Biblia, ¿no es cierto? Usted sabe que nosotros estamos en mejor condición que Ezequías en aquel entonces y que Isaías en aquel entonces, porque lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban por vivir, ellos no sabían lo que estaba aconteciendo, no sabían lo que estaba por acontecer. Nosotros, gracias a Dios, cuando viene una palabra de Dios y cuando Dios nos comparte algo que está en la Biblia, ya entendemos algo que Dios hizo, algo que obró el Señor, algo que Dios dijo. Y dice la palabra del Señor, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su poder no ha cambiado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero a veces cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿será que el Señor va a obrar? ¿Será que el Señor va a hacer? ¿Qué es lo que va a actuar el Señor? ¿Qué cosas serán las que van a acontecer? Y nosotros en esta situación, cuando estaba Ezequías, si bien Ezequías conocía algunas partes de la palabra de Dios, él no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo, qué era lo que Dios quería hacer. Sin embargo, la palabra, porque él estaba comenzando a escribir su propia historia, ¿no es cierto? Y nosotros cuando escribimos nuestra propia historia y estamos en el momento, en esa situación, luego de que pasamos ya sabemos, pero en el momento no sabemos qué es lo que está aconteciendo. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Saben que en la Biblia, sin embargo, Dios dice que en los cielos tiene escritura sobre nosotros? Hay libros escritos sobre tu vida, hay libros escritos sobre tu hogar, hay libros escritos sobre tu familia. Luego Ezequías nos contaría de la gran victoria que hubo, pero en ese momento él no sabía lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué era lo que acontecía? Que en esos días de Ezequías había un imperio de los más poderosos que existió en la historia. Se contará la historia, aquellos que estudian historia sabrán, ¿no es cierto?, de aquel gran imperio asirio que lo manejaba un rey que se llamaba Sennacherib. Y aquel Sennacherib dice que el imperio asirio era uno de los más poderosos del mundo que se levantó en aquel entonces, y estaba cerca de Jerusalén, y ellos en los lugares que agarraban, arrasaban por completo. No había un solo ejército que lo pudiera detener. Derribaron imperios, derrotaron ejércitos, pusieron en fuga a cuantos se puso en el camino. Tenían unas tácticas de ataques tremendas, eran terriblemente destructivos y no dejaban a nada en pie. Es más, el poder bélico que ellos tenían no se basaba tanto en las armas, sino en la cantidad de hombres y de gente que tenían. Multiplicaban el número a miles por miles. Es decir, ellos atacaban ciudades de 2.000 o 3.000 habitantes con 150.000
con 200.000 soldados. Era imposible que una ciudad se defendiera. Muchas veces atacaban ciudades pequeñitas con alrededor de 1.000.000 de soldados. No había forma de defenderse en aquel entonces. No había armas. La lucha era cuerpo a cuerpo. Eran miles de soldados enemigos que enfrentaban a los ejércitos y destruían. Y ellos en ese tiempo fue el imperio que más creció. Se levantó un gran imperio, era el imperio asirio-babilónico, a cargo del rey Sennacherib. Y ellos conquistaban y avanzaban y avanzaban. Y en su línea de conquista, en su línea directa de combate, ¿sabe quién estaba? Estaba la ciudadela de Jerusalén. Era una pequeña ciudad amurallada con un poquito de gente adentro. Y la historia nunca contará qué fue lo que pasó, pero nunca, jamás conquistó Sennacherib a Jerusalén. Nunca entró en ella, nunca la pudo tomar. Estaba en su línea directa de combate. Los asirios no contaron la historia porque no querían contar sobre sus derrotas. Pero venían con todo su ejército y en un momento ahí se detienen. Y desde ese momento ellos retroceden y pegan la vuelta y se van para otro lado. Pero lo que no contará la historia lo contará la Biblia y con las personas directas que vivieron en aquel entonces. En aquel entonces estaban en Jerusalén, el rey era Ezequías y se encontraba el profeta Isaías. Y una mañana, ellos se levantan a la mañana, salen a la mañana, imagínense una ciudad fortificada, pequeña, la ciudad de Jerusalén, y salen afuera y ven millones de soldados. Se cree que atacó con alrededor de 150.000 a 1.000.000 de soldados. Desde donde usted veía, hasta donde usted veía, no había fin del ejército enemigo. Y era una pequeña ciudad, no tenía forma de defensa, estaba totalmente rodeada y no podían mandar a pedir ayuda hacia sus amigos o algún aliado. La ciudad estaba totalmente rodeada. Imagínense, ellos se levantaron a la mañana y ¿sabe lo que hizo el pueblo? Todo el pueblo fue al muro a ver lo que acontecía. Millones de soldados y se quedaron como langostas en multitud y arrasaban las banderas con su ejército. Todos habían parado alrededor de Jerusalén. Y eso es lo que cuenta en este pasaje, Isaías capítulo 36 que acabamos de leer. El pueblo se paró en el muro a ver eso. Y en eso también estaba el rey. Y miren, dice, vino el ejército y las banderas. El ejército asirio se había parado frente a ellos. No había forma de defensa, no había forma humana de defensa. No había nada que ellos pudieran hacer. Y Ezequías se pone triste, obviamente, y en eso de que lo rodean, el ejército asirio manda a un enviado. Era un parte de guerra, obviamente que estaban por conquistar la ciudad. Entonces mandan al enviado y el enviado es el que nombramos nosotros el Rabsacés. Era el segundo al mando del rey asirio. Era el hombre de confianza, un hombre con toda su caballería, con toda su parafernalia, un tipo súper inteligente, hablaba varios idiomas, tenía toda la tecnología de aquel entonces y era jefe encargado del ejército de conquistar la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Era el hombre de confianza del rey. Ese hombre sale del frente de batalla, se acerca a la puerta de Jerusalén que estaba totalmente amurallada. Eso es lo que acontece en el primer versículo que leemos. Se para el Rabsacés en la puerta. Entonces, el Rabsacés junto con un par de personas nada más venía a presentar un parte de rendición. Era decirle que se rindan nomás porque ya la arrasaban a la ciudad. Entonces Ezequías manda a sus enviados, que son esos tres que lo nombra ahí, manda a tres compañeros que son Eliakim, Sebna y Joa. Manda a tres enviados también, abren la puerta del muro y salen afuera. Cuando se encuentran con el Rabsacés le habla, lee. Lo primero que hace, agarra unas cartas que tiene y le entrega una carta. Los enviados del rey de Judá, de Israel, agarran la carta y al instante el Rabsacés comienza a hablar. Y comienza a decir: he aquí el gran ejército de Asiria se ha parado delante de ustedes. Vamos a entrar a la ciudad y la vamos a destruir, la vamos a conquistar. Y comienza a gritar en la lengua de los judíos, que ellos entendían. Él hablaba varios idiomas, pero no era... A mí me sorprende, no viene esa gente que habla todo mal los idiomas, no. Este hablaba re bien. A mí me sorprende, ¿sabe quién? Los japoneses. ¿Vieron los japoneses? Cuando hablan en español, es como que son españoles, pero perfecto. En perfecta lengua hebrea les habló. Entonces los del muro entendían perfecto lo que él estaba diciendo. Ellos hablaban en la lengua siria, pero en ese momento les habló en lengua hebrea. Y ellos escucharon: vamos a conquistar, acá venimos para destruir, venía hablando, ¿no es cierto? Y con todo su léxico, con todo lo que él tenía, con toda su parafernalia y con todo lo que él podía hacer, se para en el muro y se pone a gritar. Entonces los enviados de Ezequías, que también eran príncipes, que también hablaban varios idiomas, les dicen: pare, no hable fuerte, porque
escuchan los del muro. Nosotros entendemos tu idioma, nosotros hablamos tu idioma, hablamos en tu idioma. Y es el versículo 13, donde el desordenado del Rabsacés dice en el 36:13, entonces Rabsacés se puso en pies y gritó más fuerte todavía. Le dice, escuchen bien lo que le voy a decir. Yo salté un versículo, ¿no es cierto? Ahí, porque lo que le dice es horrible, es re feo, ¿no es cierto? Después te dice, lo quiero, lo leo, si lo quiere. ¿Saben lo que le dice? Porque está en la Biblia, le dice, van a comer su propio estiércol y van a beber su propia orina. Vamos a arrasar con esta ciudad, vamos a destruir todo lo que encuentre y de esta ciudad no va a quedar nada. Nadie puede impedir este ejército que avance, ríndanse ella mismo. Y le grita cantidad de barbaridades en el propio idioma que ellos entendían. Y los del muro que estaban escuchando quedaron espantados porque le entendían todo lo que decía. Y pega media vuelta al Rabsacés y se va a meter y dice, le doy unas horas para que se rindan y que entreguen la ciudad. Era un trámite. Y es en ese momento donde estos enviados salen con las cartas, salen llorando, rompen su cilicio, ¿no es cierto? El pueblo gime, diría Ezequías, día de quebranto, día de blasfemia y de tristeza hay en Jerusalén. Nadie tiene fuerza, todos perdieron la fuerza, todos habían escuchado lo que había ocurrido en aquel entonces. Y no era para menos. Ese día el enemigo se había parado frente a sus puertas y ellos no tendrían fuerza para enfrentar aquella situación. Y es ahí donde yo te digo que es fácil creer cuando uno lo ve en la Biblia, pero es difícil cuando nos viene a nosotros mismos. Es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos de la palabra, de entender que ellos no tenían fuerza, de que Israel no tenía forma de defenderse. Pero luego ellos descubrirían que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Luego él entendería, aunque no tendría otras palabras, si él conocía algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, donde diría en Deuteronomio, dice, si oyeres atenta a la voz de Jehová tu Dios, dice, el enemigo que salga contra ti huirá delante de ti. Y él diría, pero este enemigo es demasiado grande, no me quedan fuerzas para enfrentar. Y entendería también, aunque él no tenía toda la Biblia que nosotros tenemos que, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nosotros tenemos los pasajes aún de Daniel que diría, vive Jehová, vive tu alma, que mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Ese es nuestro Dios. Pero a veces cuando nosotros estamos en una situación tenemos que descubrirlo. Y Ezequías tenía que descubrir al Dios que era de Josué, el cual le había dicho, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pero enfrente estaba el ejército asirio. Y el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas delante de ellos, no temas a la multitud de su carro, si yo soy contigo, si Dios es contigo, nadie puede ser en contra tuya. Dios y vos son multitud. Eso es lo que le decía a Dios, y eso es lo que le comienza a hablar a Dios. Pero es fácil cuando nosotros estamos y creemos, pero cuando viene una situación en nuestras vidas, a veces es difícil, a veces el enemigo se levanta, a veces el enemigo nos ataca. Por eso es entendible que Ezequías ese día salió llorando y que el pueblo de Israel se lamentó. Pero el diablo siempre ataca de la misma forma y ataca con ciertas tácticas, con ciertas estrategias, donde quiere apresar el alma de las personas, que atando a las vidas y oprimiendo. Por eso cuando nosotros vemos este pasaje, lo que entendemos, las cosas que ellos hicieron y la obra que Dios hizo en ellos, Dios también puede hacer en nosotros para victoria. ¿Cuántos están entendiendo? Y para desenmascarar las obras del diablo y entender que así como Ezequías tuvo victoria, nosotros podemos tener victoria en Cristo Jesús si tomamos las armas que ellos mismos tomaron. No hay ejército que se levante contra ti, porque nadie te puede hacer frente, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo toman? Amén. Entonces cuando nosotros entendemos este pasaje, ¿sabes lo primero que te quiero decir en esta noche? Es que la obra del diablo muchas veces sigue siendo de la misma forma. A veces el enemigo viene a tu vida. Y ¿sabes qué? El Rabsacés, no es casualidad, lo primero que te quiero decir, hablaba el idioma judío. Y no era algo por casualidad, porque el enemigo siempre ataca de la misma forma. Entonces, ¿qué te quiero decir? El Rabsacés habla tu idioma. ¿Qué te quiero decir? El diablo habla tu idioma. Por eso el diablo, cuando viene una vida, cuando viene un hogar, cuando viene una casa, una familia, no le habla a tu bolsillo, no le habla a tu casa, no le habla a tus familiares, ni siquiera le habla a tu cuerpo. ¿Sabes a dónde le habla? Le habla directo a tu corazón, para que tu corazón entienda, para que tu corazón comprenda la palabra que te está queriendo decir y que en tu corazón quede una palabra del enemigo sembrada en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? El Rabsacés habla tu idioma. Por eso cuando alguna persona se sorprende cuando el diablo se presenta y luego te va a decir, sí, yo te entiendo, y te va a dar la razón a lo que vos estás haciendo. Te va a decir, sí, vos, esta cosa,
corazón, conoce tu idioma, conoce tus sentimientos, conoce lo que vos pensás. Entonces la gente dice, ay, me meto en esta cosa, y te dice, sí, yo te comprendo. Y muchas veces nosotros viene una palabra de parte de Dios que es dura, y Dios te dice, no, porque yo lo que te estoy queriendo sacar es lo mejor de vos. Yo lo que te quiero dar una palabra que a vos te convenza y que vos estés bien, sino que te quiero sacar de la situación donde vos estás y decirte que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Que no te quedes con la palabra que te diga el enemigo en tu corazón. Si te sentís mal, Dios dice, ay, sí, yo te entiendo, estás re mal, quédate, no hagas nada, no te muevas. Pero esa no es la solución. Dios te dice, yo te di espíritu de fe, poder y amor propio para que venzas en el nombre de Jesús. Y el mismo espíritu que tuvo en Cristo Jesús y que le levantó de los muertos, vive en tu vida, para levantar tu vida, tu hogar y tu familia. Porque este mundo hoy en día se enreda en cantidad de cosas y la gente vive diciendo, y ya la gente se enredó y hasta la gente hace cualquier cosa. Y el diablo dice, sí, así, porque total se comprende, total se entiende, total. Y hoy en día hasta los malandras, hasta los ladrones, la gente le dice a los psicólogos, se llenan la plata diciéndole, ¿sabe quién tiene la culpa de lo que va haciendo mal? La propia sociedad. Entonces todos los que hacemos bien tenemos la culpa de lo que están haciendo mal, porque ya ni saben lo que tienen que hacer. Pero sin embargo Dios te dice, no, el problema está en el corazón. Y cuando vos te llenás en el corazón de Dios, Dios puede salvar tu vida, tu hogar y tu familia. Podés haber tenido una familia mala, podés haber tenido un hogar mala, pero con Cristo vos podés llegar a vencer. No te sirve de nada si el diablo te dice, viene a tu corazón y dice, sí, estás mal. Cuando vos te pones mal, cuando vos te pones triste, te hace para el lado tuyo. No te va a decir levantarte, no te va a decir, sí, estás mal, estás re mal, sí, yo te entiendo, seguí así, enojate con todo te tienen que comprender, enojate de tal forma, ponete mal, y te entra un espíritu de amargura y de tristeza que destruye tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos están entendiendo? Pero Dios no vino a eso. Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Por eso lo primero que te quiero decir, cuando venga el diablo a hablarte en el idioma de tu corazón, te viene a poner a decirte, sí, tenés razón, sí esto, sí lo otro, sí aquello, sí. No, yo quiero buscar de la palabra de Dios. Yo quiero buscar qué es lo que Dios quiere decirme. Yo quiero buscar qué es lo que Dios quiere hablarme. Porque no le voy a creer a las palabras del diablo. Voy a creer a aquello que Dios quiere hablarme. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Por eso le digo, cuando vos quieras hacer algo, te voy a decir, no, tenés que comprender. Por eso el pasaje bíblico te habla de que Ezequías, ¿sabe lo primero que hizo? Agarró las cartas y fue al templo, fue a la iglesia, fue a buscar de Dios y tiró las cartas en el templo y se postró de rodillas y dijo, Señor, si vos no me salvás, no hay nadie que pueda salvarme. Por eso cuando venga un problema, cuando venga una dificultad, cuando el diablo habla en tu corazón, rechaza esas palabras. Rechaza las palabras del enemigo. Sea lo que fuera lo que te diga. Te va a decir, sí, tienes razón. Yo tengo, ¿cómo? Hasta Dios es malo. Dios ni siquiera. Dios te dice, no, yo te quiero llevar a victoria. Yo te quiero llevar a triunfo, te dice el Señor. No mires lo grande de su fuerza. No mires lo grande de tu enemigo que está delante tuyo. Yo te puedo dar la victoria, como se la di a Ezequías, como se la di a ese pueblo. Nunca entenderían los historiadores si no fuera por la Biblia qué fue lo que ocurrió ese día. Pero ¿sabe lo que hizo Ezequías? No tenía la victoria todavía, pero sí sabía a dónde acudir y corrió a los pies de Cristo. Corrió a la casa del Señor. Le dijo, hace frío, hace calor. No miró, sino que se tiró con las caras. Dijo, Señor, háblame. Y Dios al instante habló a su profeta, que es el pasaje donde leímos, donde el profeta le dice, hay una palabra de Dios para tu vida. Saca la palabra. ¿Sabe que el diablo hace eso desde el comienzo? Te siembra palabras. Por eso a veces decimos, lo que te dijo, si te dio un buen consejo tu mamá, gloria a Dios. Si te dio un buen consejo tu papá, gloria a Dios, tu tío, tu hermano. Pero a veces hay personas que vienen con una palabra y esa palabra quedó en tu corazón. Hoy sí, lo que te hicieron, sí, lo que te hicieron, tenés razón, no odiar al mundo, no odiar a la sociedad, no vas a poder crecer. Y Dios te dice, no, arraiga eso en tu corazón. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Llenate del Señor. ¿Con quién estás tratando? ¿Con quién estás hablando? Buscar la palabra de Dios. Desde el comienzo, dice la Biblia, que cuando Adán peca, dice que Adán come del fruto. Con esa victoria, come de la manzana, dicen algunos, ¿no? Pero come del fruto, ¿no es cierto? Están con Adán y Eva, y sale Dios a buscarlo y dice, ¿dónde está? Y Adán se esconde. ¿Y sabe lo que le dice Adán en Génesis 3? Le dice, Señor, tuve miedo, Dios, porque estaba desnudo y me escondí. Siempre había estado desnudo con Dios y nunca tuvo miedo. Pero ese día le dice, tuve desnudo y me escondí. ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Sabes lo que le quiso decir? ¿Con quién le estuviste hablando? Estaba hablando con la serpiente. El que era el estudio de Jolie. ¿Qué hacían hablando con la serpiente? ¿Quién te llenó eso? No fui yo, te dice Dios. Llenate del Señor. El Señor te dice, todo lo podéis en Cristo que te fortalece.
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y vino la palabra del Señor, y es ahí donde Dios le dice a Ezequías, ¿no es cierto? No entrará, no asaltará, no golpeará, no conquistará la ciudad. Yo he determinado victoria para tu vida. Por eso no sé si hay alguien que te ha traído una mala palabra o te ha traído una mala noticia o ha traído malas cosas. La última palabra, la última voz la tiene Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra luego del pasaje que leímos? Yo no lo leí porque se hace muy largo, pero dice que el ángel de Jehová, ¿sabe que ellos no dispararon ni una flecha? El ángel de Jehová salió contra el campamento asirio y mató 180.000 soldados en una sola noche. Al otro día, cuando se levanta el pueblo de Israel, no ven ni uno de los asirios. Todos habían huido y habían vuelto a su tierra. Y su tierra nunca conquistó el rey Sennacherib Jerusalén, porque en su tierra sus propios soldados se enojaron tanto que se levantaron en el templo de su Dios y lo mataron. Porque Dios había determinado ese día un día de victoria para el pueblo de Dios. Yo no sé cómo Dios te va a dar la victoria, porque Dios siempre se sorprende y Dios siempre hace cosas nuevas. Pero sí sé que el mismo Dios que le dio la victoria a Ezequías es el mismo Dios que te va a dar la victoria a tu vida. Es el mismo Dios que le va a dar victoria a tu hogar, a tu casa y a tu familia. Pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de llenarse del Señor. Cuando el Hijo dice que cuando el boxeador cae de rodillas, está cerca de su derrota. Pero cuando el Hijo de Dios cae de rodillas, te rinde al Señor, está más cerca de su victoria que antes todavía. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el día. Cuanto más oscuro está atacando el diablo de tu vida, más victoria viene para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Pero llenate de la palabra del Señor. Corre a los pies de Cristo. Se levantó el enemigo terriblemente en contra de tu vida, porque sabe Dios que hay una grande victoria. Pero no permitas nunca, jamás, que esa palabra del Rapsacés que viene y te habla a tu corazón se quede en tu corazón. Llenate de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre mi vida? ¿Qué dice Dios sobre mi casa? ¿Qué dice Dios sobre mi hogar? Voy a ir a la iglesia, voy a buscar en la palabra de Dios, voy a buscar a los siervos de Dios, voy a escuchar aquello que Dios me hablará, porque Dios hablará paz a su pueblo y bendición. Ese es nuestro Dios, amén. Pero llénese del Señor. Si usted se llena de eso, y ya te digo, Él habla tu idioma. Sí, te va a decir, tenemos uno, ahí te habla tu corazón y te anima. Pero cuando nosotros entendemos eso, sabemos que tenemos que llenarnos del Señor. Por eso nosotros siempre traemos siervo de Dios a este lugar. Y queremos ir a Cruzum. Venga, vamos a buscar qué dicen los siervos de Dios. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué está ministrando? Y le aseguro que usted se llenará del Señor en su vida. Usted sacará esas cosas malas que por ahí el enemigo quiere poner. Lo pone en su vida, lo pone en mi vida, lo pone en mi hogar, lo pone en mi casa. A veces el enemigo ataca. Pero nosotros tenemos que llenarnos más que nunca del Señor. Más que nunca correr los pies de Cristo. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Corrió al templo. Corrió al templo. Con dolor, con tristeza, con angustia. Rompió sus vestidos, tiró la carta y dijo, Señor, sálvame. Y al instante Dios le dijo a Isaías, Isaías, hay una palabra para Ezequías. No entrará. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios se cumplió en el nombre de Jesús. Llénese del Señor. Termino con esto, dice que había un maestro que enseñaba a los niñitos y dice que era un filósofo, esos sabios, y se cuenta esa historia, dice que había que le enseñaba a los niñitos y le dice, hacía un dibujito de un lobito así en el piso y le hacía un dibujito de otro lobito en el piso y le decía, este lobito representa la amargura, el odio, el rencor, la tristeza, todo lo malo que pueda haber simboliza este lobito. Luego acá este otro lobito simboliza el amor, la paz, el gozo, la paciencia, todo lo bueno que puede llegar a ver. ¿Sabes qué? Esos dos lobitos se suelen pelear, le decía a los niños. Le decían, díganme quién es el que va a ganar. Y los niños decían, no sé, ¿quién ganará? Y el maestro le decía, el que alimentes más, el que mejor alimentes. Alimentar tu fe, alimentar tu esperanza, alimentar tu amor, para que el otro lobo de odio, de rencor, de tristeza, de angustia, de falta de fe, se muera de hambre en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo toman para su vida? Váyase en esta noche de este lugar lleno de la presencia de Dios. Cuando coma la copa de la bendición, usted coma la copa de la bendición y del pacto de Dios. Cuando coma el pan de la victoria ganada en la cruz del Calvario a precio de sangre por Cristo Jesús. Usted está comiendo y bebiendo bendición y salga. Yo no sé cómo entró a este lugar, pero salga de este lugar con una palabra de Dios para su vida y en victoria y en bendición del Señor. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Amén. ¿Quiere que quiere dejar simplemente esta palabra? Vamos a orar, amén. Mientras más un poquito musical.